Buenas noches. A continuación voy a explicar el contenido teórico de la evaluación 2 o segunda actividad del corte número 2 de estadística, medidas de dispersión. En el tema anterior de la evaluación 1 corte 2 se vieron las medidas de tendencia central, los datos en función de un promedio. La medida de dispersión es cuando esos datos se trata de medir cómo se dispersan esos datos en relación a un centro, representado por lo más común por el valor medio. Las medidas de dispersión más importantes y que son parte de esta evaluación son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media. Debemos comenzar por el último. Desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de la desviación media aritmética. Tiene una fórmula que se explica tanto en el video como en la guía. La varianza poblacional es la media aritmética de la desviación media elevada al cuadrado, multiplicado por la frecuencia para datos agrupados, que es el caso que nosotros vamos a analizar. La desviación estándar poblacional es la raíz cuadrada de la varianza. Hay que tomar en cuenta que los casos que se analizan hay que diferenciar bien entre lo que es la población y lo que es la muestra, porque la fórmula varía sustancialmente. Y el coeficiente de variación es una relación porcentual que es un cociente entre la desviación estándar y la media aritmética para datos agrupados. Ahora bien, el ejercicio que se va a desarrollar o la actividad consiste en buscar un problema que está resuelto de cálculos de medidas de dispersión, pero ustedes tienen que preparar el informe basado en lo que dice el video del profesor Jorge de Mate Móvil, que es la introducción del video, que tiene una duración de 30 minutos. Hay unos datos adicionales que quisiera comentar. Primero, que hay que redactar el problema. O sea, el problema lo puedes conseguir en un libro y puedes, si tiene redacción, mejor. Porque hay que identificar la variable de estudio. Otra cosa también que es muy importante, que el problema comienza, si ustedes se ponen a detallar el problema del profesor Jorge, en el video de 30 minutos aproximadamente, él comienza con la tabla de distribución de frecuencia, donde se presentan como datos de introducción, como primeros datos, los intervalos donde está menciona la variable y la frecuencia absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a buscar un problema por alguna fuente bibliográfica, tienen que estar pendientes de que ese problema sea para datos agrupados, porque tienen que tener intervalos de clase o grupos de clase y tener la frecuencia. Claro, el libro puede tener un procedimiento que se parece al procedimiento del profesor Jorge, pero el profesor Jorge, entonces tenemos que cumplir con el procedimiento del profesor Jorge, porque él explica ahí detenidamente. Si ustedes se ponen a detallar las preguntas básicas en el video, que son las preguntas básicas de la guía, es calcular la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media. Para ello hay una serie de fórmulas y yo coloco como pregunta adicional redactar la conclusión y nombrar la variable, que es y definir si es población o es muestra. De hecho, en el video él explica cómo varía la fórmula para población y para la muestra. Ahora bien, la tabla de distribución de datos, la tabla que se va a calcular siguiendo el procedimiento, debe contener el intervalo de clase como primera columna, donde se menciona la variable, que en este caso es longitud,
Luego viene X sub I, que representa la marca de clase, que no es otra cosa que la suma del límite inferior más límite superior dividido entre 2. Luego la frecuencia, que es el dato del problema, que es muy importante. Y entonces empieza el procedimiento del cálculo, donde se crea una columna donde se multiplica la marca de clase por la frecuencia. Y luego otra columna más donde se establece la diferencia entre la marca de clase y la media, que él llama con la letra mu en griego. Luego la marca de clase, la diferencia de la marca de clase con la frecuencia elevada al cuadrado, que es el resultado de la columna anterior multiplicado por el mismo. Y por último crea una última columna, que es la frecuencia que multiplica a la penúltima columna. Para poder, con todos esos datos, en la última fila están las sumatorias. Las sumatorias, que son los valores que se van a tomar para aplicar las fórmulas. Ahora, recuerden que el problema que ustedes tienen que buscar tiene que tener más de 30 datos, o puede ser 30, pero de 30 para arriba. Yo me voy anunciando los 30 datos. Recuerden que eso se reparte, puede repartirse en 5 o 6 grupos. Eso depende del procedimiento de cálculo. Claro, hay dos maneras digamos, buscar de comenzar el problema. Uno es buscando los datos y preparando la tabla de distribución de frecuencia, como se hizo en el primer corte. Y ustedes lo pudieron ver también en la primera evaluación. Y el otro es como hace el profesor Jorge, que él de una vez presenta las frecuencias. En relación a la conclusión, es importante tomar en cuenta que la conclusión se saca en base al coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación está en menos de 15%, los datos son homogéneos. Si está en menos de 15%, los datos son homogéneos, como lo especifica en la guía. En la guía que se le da en la página número... En la página número 4 dice que si el coeficiente de variación es menor o igual que 15%, los datos son homogéneos, es decir, tiene una baja variabilidad. Pero si el coeficiente de variación tiene más de 15%, los datos son heterogéneos, es decir, tiene una alta variabilidad. Pero una buena conclusión tiene que mencionar la variable. En el caso del profesor Jorge, el coeficiente de variación le dio un valor que tengo que buscar ahorita, déjenme ver. ...57%. Ese valor de 57% implica que los datos representados en la variable altura son muy heterogéneos, o sea, tienen una alta variabilidad. O sea, vuelvo y repito, el coeficiente de variación de 57% para los datos del problema en función de la variable altura tiene una alta variabilidad. O sea, siempre se tiene que decir el valor del coeficiente de variación, pero hablando de los datos específicos con la variable, no simplemente nombrar la palabra datos. Doy por finalizada mi presentación. Espero que todo salga bien. Les recomiendo que busquen la información a través de un libro en la biblioteca, o que me pregunten por WhatsApp,
o en la clase. Muchas gracias.